Pulso económico de viernes, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestra bolsa. El IBEX 35 hoy cerraba plano, 0,06 de avance, el índice general 16.371,6, con algunos valores que a pesar de todo, pues bueno, pues le han tenido un día favorable. Arcelor sube 1,53, Repsol 1,46, Robi 1,11 en el lado rojo, en el lado donde mandan las manos vendedoras, Fluidra la que peor ejecutoria ha tenido, 1,57 de caídas, Indra 1,50 abajo y Sabadell 1,26 abajo. Y a continuación vamos a adelantarles algunos titulares de nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en esa mesa económica hoy tenemos que hablar de los datos de inflación. Se ha moderado en noviembre una décima. La dejamos en el 3%, la general, gracias a que la electricidad no ha sido tan severa como en otros meses anteriores. Sin embargo, el precio de los alimentos, el precio de las bebidas sigue en plena subida. La inflación subyacente ha vuelto a subir una décima en noviembre y se queda en el 2,6%. Y dicho esto, hay que aclarar que tenemos un problema ya que empieza a ser crónico. Mientras la electricidad se barata claramente en Europa, en España pues lleva unos meses bastante disparada y al final se ha convertido en un gran impulso de eso de la inflación. En octubre, por ejemplo, nuestra electricidad subió en 18,7, mientras bajaba en Alemania y en Francia, y eso hay que hacérselo mirar. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. ¿Todo pues bien? Una satisfacción. Bastante bien y además con una bolsa fuerte. Sí, eso es cierto. Don Juan Avellán, profesor en el IEB, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, vamos a ver ese IBEX que afrontaba hoy una jornada de consolidación del nivel general, 16.371, el día posterior a que fuera fiesta en Wall Street ayer por el Thanksgiving Day. Así es que hoy pues ya se preveía que no iba a haber gran movimiento, pero al final el cierre ha sido bastante positivo. Ha sido positivo después de una cierta bajada y sobre todo yo creo que lo que hay que resaltar es que a lo largo de la semana, a mitad de semana se había perdido los 16.000 puntos y parecía que se iniciaba un rally de caída, no de subida, peligroso, y todo lo contrario. Se pone de manifiesto que hay una enorme fortaleza, en primer lugar, por la solidez de las compañías españolas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que esas compañías tienen muy diversificado su balance, están actuando a nivel internacional y, por tanto, esa diversificación es una garantía de cara al futuro. En segundo lugar, por la política de dividendos que están aplicando, que eso también hay que recordar que ha habido un cambio fundamental respecto a lo que era el pasado, que básicamente se capitalizaba y el payout era bajísimo. Ahora es muy relevante en la mayor parte de los valores del IBEX. Y en tercer lugar hay que tener en cuenta que se sigue esperando un escenario de bajada de tipos de interés, no en el Banco Central Europeo, como ya veremos, pero sí por parte de la FED. Se esperaba que mantuviera los tipos durante el mes de diciembre y, sin embargo, la desaceleración de la economía norteamericana puede provocar una bajada de 0,25 según los analistas. El 70% del consenso del mercado habla ya de bajada de la FED. Efectivamente, hemos hecho una buena semana, hemos terminado una buena semana y hemos hecho un buen mes porque hemos terminado con un alza de un 2%. Estábamos con los dos temores, el que has dicho de la FED, que está claro que el 9 de diciembre seguramente bajará ese cuartillo de punto a los tipos de interés, y por otro lado ese temor que está encima de la mesa sobre la burbuja, no burbuja de la inteligencia artificial, que yo creo que de haber una burbuja sería muy en el tiempo y desde luego no le va a afectar ni al actual ni creo que en los próximos meses va a afectar, y no siendo tal burbuja sí podrá tener y tendrá pues probablemente recogidas de beneficio que veremos, ajustes, pero desde luego la inteligencia artificial está ahí para quedarse, es un negocio y seguirá funcionando. Hablemos de la banca internacional porque los bancos creen que se van a conseguir rentabilidades de doble dígito con un SP500 favorable. Sí, ha sido JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC y Morgan Stanley
los que han dicho que, bueno, que este crecimiento económico, este crecimiento del SP500 va a continuar. Partíamos de una base. La base actual es el punto de partida que tenemos, es que tenemos unas previsiones de crecimiento a nivel mundial que son buenas. La inflación producida por los aranceles parece que está más bien contenida. Las empresas, no solamente, como bien has dicho, las de España, sino en Estados Unidos, pues prácticamente el 80% de las empresas han dado un beneficio superior al esperado durante el año. ¿Qué más hemos tenido? La rentabilidad de los bonos está contenida y una liquidez en máximos. Esa es la situación de partida. ¿Va a continuar? ¿No va a continuar? Pues salvo que vigilar el tema del consumo en Estados Unidos, los gastos de consumo, el mercado laboral, que haya más aranceles y que haya problemas con la inmigración, que son los únicos puntos que pudieran tener débiles, yo creo que esto va a continuar en un alza. Pues efectivamente yo creo que hay margen porque, como decíamos hace unos instantes, se van a reducir los tipos de interés y probablemente la FED lo siga haciendo también el año que viene, no solo el 9 de diciembre. Y luego, por otro lado, yo sí que creo que los aranceles van a ir teniendo un impacto tanto sobre la inflación norteamericana, que ya está subiendo desde el mes de agosto, como sobre el crecimiento. Hay que tener en cuenta que esos aranceles significa incremento de precios, menos competitividad de sus empresas y, por tanto, menos exportaciones y menos crecimiento. En definitiva, creo que es un grave error, como hemos dicho en reiteradas ocasiones. Dicho lo cual, hay una serie de ventajas en Estados Unidos con energía barata, abundante, etcétera, que permiten la ecualización de actividades industriales y productivas y, por tanto, eso va a dar sus resultados. Pero es que no hace falta salta el charco. Es que hay que tener en cuenta aquí que la rentabilidad de nuestros principales bancos ha sido de 2 dígitos. Precisamente, hasta ahora el Sabadell lleva un 16,9%, el Santander un 10,1%, el BBVA un 12,8%. Por tanto, en general estamos viviendo buenos tiempos para las bolsas, pero muy especialmente para los bancos, que también es verdad que habían sufrido especialmente las crisis anteriores y ahora están sin morosidad, están con crecimientos importantes, con diversificación a nivel también internacional, y eso les da grandes posibilidades. Y de hecho, bueno, pues el Sabadell vemos que solo está yendo bastante bien, pero luego hablaremos de algún disidente. Vamos con el Banco Central Europeo, clave para la eurozona, donde parece que se cierra la puerta a una bajada de tipos en diciembre. No va a haber bajada de tipos ya en lo que queda de año, según parece. No, todo hace indicar que el Banco Central Europeo, después de 8 bajadas seguidas de 25 puntos básicos cada vez, se estancó en julio y desde entonces está muy cómodo en el 2%. La inflación, además, le favorece, se encuentra cómodo con una inflación absolutamente pegada a sus objetivos de precios, que es el 2%, y por tanto yo creo que lo va a mantener. No hay riesgo de que lo suba, pero desde luego creo que tampoco lo debe bajar. A lo mejor deja un pequeño margen el año que viene de bajada si se confirma prácticamente el estancamiento de la economía de la Unión Monetaria. Esperemos que Alemania no vuelva a entrar otra vez en recesión, pero si crece, crece el 0,2%. Francia por debajo del 1%, etcétera. Vamos a ver, a lo mejor le queda algún tiro de bajada, pero ojo, es que además no debe hacerlo. Es que lo que no deben incurrir los bancos centrales es en los gravísimos errores que mucha gente se ha olvidado, en los que cayeron entre el año 2000 y el año 2022. Esos tipos de interés, incluso negativos, en términos no solo reales, sino nominales, provocó un sobreapalancamiento de la mayor parte de las economías y también de las empresas, y provocó ese exceso de liquidez, también el repunte espectacular de la inflación que no preveíamos, que no esperábamos alrededor del año 22-23. De tal manera que es que no debe volver a cometer el error de regalar el dinero. Yo creo que en ningún caso van a bajar tipos de interés. En todo caso, además, es que tenemos indicadores, porque el Euribor actúa como si fuera un indicador adelantado, y el Euribor pues ha hecho pequeños retomas pequeñas subidas, con lo cual está indicando que está en una posición en la que va a estar, y yo no creo que el Banco Central Europeo en bastante tiempo baje los tipos de interés. Vamos entonces con los precios, con la inflación, porque
Los datos de la inflación de España en noviembre han salido y lo que dicen es que ha caído 1/10 la inflación general gracias a un mejor comportamiento en noviembre del precio de la electricidad, pero que siguen subiendo alimentos, siguen subiendo bebidas, eso continúa como hasta ahora. La subyacente se queda en el 2,6, sube 1/10 en noviembre. ¿Cómo veis los precios? Pues altos, los vemos altos porque de hecho hay un diferencial con Europa y hace un instante estábamos comentando con los países de la Unión Monetaria de un punto, que eso significa pérdida de competitividad. En este caso es una tercera parte por encima. Claro, es un 33% superior, es muy alto, efectivamente, es muy alto. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que estos datos son provisionales. Y mire, yo me atrevería a apostar que a lo mejor se vuelven a situar en el 3,1% cuando alrededor del día 12-15 del mes de diciembre se publican los definitivos. Esto parece que es un brindis, porque la única justificación que se ha utilizado es que los precios de la energía en noviembre del año 2025 han crecido menos que en noviembre del año 2024, que se dispararon. Pero vamos a ver lo que hay detrás y además qué es lo que hay detrás, la subyacente, que es el núcleo duro de la inflación, que es la inflación menos los alimentos frescos que han subido y la energía que curiosamente ha compensado. La subyacente está en el 2,6, peligroso nivel, porque ahí es donde es muy difícil reducirlo y lo que sigue es incrementándose las tensiones. Sí, y volviendo al efecto de la electricidad, si lo vemos en términos de inflación, parece que lo que se está esperando es a que se normalice este precio. Una vez normalizado ya no influirá sobre la inflación, que eso es lo que está claro. Aquí tenemos un problema, primero, después del apagón. Tenemos que mantener un sistema muy seguro y eso nos está haciendo consumir más gas para la producción de electricidad, para mantener el sistema en orden. Y por otro lado, el tema de los impuestos. El tema de los impuestos ya está diciendo Europa y Europa está recomendando que se aplique un IVA reducido. Aquí ya se ha quitado, ya tenemos un IVA al 21%, IVA que se aplica incluso sobre el impuesto a la electricidad, que eso es doble imposición. Doble imposición, es una doble imposición. Y bueno, pues estos son los dos elementos que tenemos a la espera. Parece que están esperando a que se estabilicen, es decir, que nos quedamos con los precios ya hechos, con lo cual no va a afectar a la inflación. Y os parece que esto es... Yo además creo que hay que resaltar que desgraciadamente lo que más está subiendo ya desde el año 2021 son los precios de los alimentos y los precios de la hostelería. En la hostelería precisamente se acaba de publicar un dato que los mayores crecimientos de precios de toda Europa se han producido en España, con un 5,4%. ¿Y cuál está siendo ya el efecto? Una cierta desaceleración del número de visitantes. Y el asunto fundamental es que sobre todo lo que ha subido casi un 40% desde que está Pedro Sánchez en el gobierno son los alimentos. Y eso es lo que afecta a la mayor parte de los ciudadanos y sobre todo proporcionalmente afecta mucho más a las clases de menor poder adquisitivo. Por tanto, lo que se está produciendo es una pérdida de poder adquisitivo que además se va a incrementar clarísimamente ahora en el mes de diciembre con motivo de la campaña navideña, de tal manera que eso es lo que a mí me preocupa. Los españoles cada vez podemos comprar menos alimentos. Dejamos los datos de inflación en noviembre hasta que se consoliden, que es un buen consejo, y miremos los de octubre que están más que consolidados. Y ahí se produce una paradoja que tiene un peligro, que es que se cronifique. Claro. ¿Y cuál es la paradoja? Pues que mientras la electricidad subía un 18,7% en el caso de España, bajaba en Alemania y bajaba en Francia. Sí, en Alemania caía un 1,4% y en Francia un 13,8%. Es decir, es una situación que, como he dicho, aquí está totalmente, estamos anclados en un sistema de redistribución de electricidad que ya nos ha dado un susto importante y entonces han dicho, a esto hay que estar seguros, vamos a tirar de gas y encima tenemos la espada de Damocles de la energía nuclear encima, que hubiera sido o debería de seguir siendo otra de las palancas que mantengan el sistema. Los impuestos son los dos elementos que nos diferencian de Europa principalmente. Efectivamente, y el precio de la energía eléctrica ha subido a pesar de que el gas ha bajado. Es verdad que se utiliza intensivamente, pero hay que tener en cuenta que hoy, por ejemplo, el gas estaba a 29 euros el megavatio hora. Aquí lo hemos comentado 300 y pico, hay que recordar. Por tanto, está habiendo un invierno, no hoy, pero en general bastante
poco frío, moderado a nivel europeo, la demanda de gas se ha moderado también significativamente, los precios están bajo mínimos. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que haya un repunte, que puede ser que este verano invernal cambie y haya frío de verdad en toda Europa, eso puede provocar un repunte que genere un encarecimiento adicional del precio de la energía eléctrica. Y además, como muy bien ha dicho don Juan, hay diferentes razones fiscales, etcétera. Pero yo creo que lo que hay que reflexionar de una manera seria y profunda es que este gobierno ha cometido muchísimos errores en política económica y en política en general, pero uno de los históricos que puede cometer es cerrar Almaraz. Ahora vamos a tener la posibilidad en las elecciones, en la campaña electoral, a ver cómo se posiciona, porque para Extremadura es fundamental, pero para España en general es fundamental las centrales nucleares, la energía nuclear. De tal manera que eso hay que tener en cuenta que abastece el 20% de la energía, pero además es una energía de base. Las renovables como mucho producen 1.800 euros al año, como muchísimo. La nuclear 7.200, es una garantía y además es una garantía de potencia y de estabilidad en la red eléctrica. Probablemente no, seguro, el apagón se debió a que estaban desconectadas las centrales nucleares, de tal manera que reflexionemos muy seriamente sobre este asunto. Bueno, vamos a hablar de Indra. Indra hoy caía un 1,50, esa no es la noticia son los cambios que se están produciendo puertas adentro de la compañía Indra. Bueno, todo esto empieza con el plan de adquisiciones que ahora engulle a Hispasat y que tiene ya el objetivo puesto en la empresa de Escribano, que es el presidente de Indra, que va a ser comprada por Indra a un precio que pone Escribano, una cosa bastante complicada, pero que es así. La cuestión, ¿cómo veis a Indra? A ver, yo el tema de Hispasat, yo le deseo a Indra que la aventura de Hispasat le vaya fantásticamente, porque es una aventura totalmente nueva, aunque parezca que tiene sinergias y que parece que tiene que ver con sistemas y con la tecnología y a lo que se dedica Indra. Uno de los consejeros que se fue, que le fueron, una de las consejeras dijo, si uno quiere crear Airbus, para crear Airbus no compra Siberia, para crear una compañía como Airbus. Esto es exactamente lo mismo. No es lo mismo un operador de sistemas de defensa que un operador de servicios de satélites. O sea, es una aventura nueva para Indra. Y yo creo que está claro que los consejeros que ya no están dijeron, esto no nos interesa. Hay una parte que sí, Hisdesat podría interesar, por supuesto, pero es una parte pequeña. Es una parte pequeña también participada por otros lados. Es decir, las políticas de Indra, además es que luego hurga uno, y yo no quiero pensar mal, pero que el consejero en Hispasat es consejero también en Escribano. Unas endogamias aquí hay un totum revolutum que de verdad choca muchísimo y estamos, pues ahora mismo le acaba de vencer a Escribano su préstamo que se lo habrán renovado, el de JP Morgan, tenía el de la SEPI, es decir, lo alargará y lo pagará solamente con los dividendos. Hay que tener en cuenta que Escribano ha comprado una participación importante de Indra sin poner absolutamente nada de dinero. Ahora parece ser, estamos ya a punto o con ganas, porque así se dice en todas partes, de terminar la compra de Escribano por parte de Indra, y esto es que volvemos otra vez a los trueques y a las historias, que es que nos estamos fastidiando una empresa que es puntera y que es una de las principales empresas españolas. Sí, pero es una empresa pública, con participación pública cuando menos. ¿Y eso qué significa? Que las decisiones al final son políticas, y ya no digamos con este gobierno. Lo hemos criticado en muchas ocasiones con el caso de Telefónica, porque entró en Telefónica con el 10%, y en este caso la participación que tiene en Indra la está utilizando políticamente, y lo que quiere es agrandar su presencia pública y tocar y controlar todo lo que pueda. Por tanto, básicamente, desde mi punto de vista, compra Hispasat para controlar definitivamente Hispasat. Esa es la razón fundamental, a mi juicio. Y en segundo lugar, creo que Indra, empresa cotizada en bolsa, no cumple, le cuesta cumplir los códigos de buen gobierno, porque aquí hay unos intereses cruzados. El presidente tiene una presencia importante en el accionariado de Indra, pero es el dueño de una empresa que él mismo se va a comprar. Hombre, eso es difícil de justificar, es muy, muy complicado. Permítanme ahora un consejo de publicidad. Vamos a hablar ahora del Banco Sabadell, porque aquel consejero mexicano díscolo
que dijo que no estaba en contra de la OPA, que la apoyaba. La OPA del BBVA ha dimitido hoy, se llama David Martínez. Un portavoz suyo ha querido dejar claro que si se marcha no tiene que ver con las perspectivas de futuro del banco, pero que, pues que debía sentirse incómodo después de que el Consejo del Sabadell esté tan eufórico por haber hecho fracasar la OPA. Efectivamente. Hombre, yo creo que es lógico y es coherente esta dimisión, porque además me han dicho que don David Martínez necesitaba el Sabadell para vivir, las dietas del Sabadell, de tal manera que efectivamente parece lógico. En primer lugar, porque él apostó por una estrategia que no se ha producido. Él estaba defendiendo la incorporación a un gran banco y, por tanto, la estrategia del BBVA, y precisamente ahora le debería costar defender la estrategia del Sabadell, en este caso, solo. En segundo lugar, hay que recordar que se produjo una piña de todo el Consejo de Administración, salvo David Martínez, y yo doy fe porque estuve precisamente 3 días antes en una reunión, y aquí lo comentamos, pero una reunión pública con todo el Consejo de Administración, con el presidente del consejero delegado, que estaba como una piña apostando por el fracaso de la OPA y haciendo todo lo posible para que los minoritarios, que también hemos respondido en contra de la OPA, y los fondos de inversión no fueran la misma. Por tanto, si se ha abortado esa operación del BBVA, parece bastante lógico que David Martínez se haya ido. Sí. David Martínez lleva una trayectoria de muchos años, es un inversor que está, que está en Banco de Sabadell a largo plazo. Ahora ya ha generado fuertes plusvalías, porque estuvo bastante tiempo con unas minusvalías latentes enormes. Ahora ya ha generado un montón de plusvalías. ¿Cuál será su siguiente paso? ¿Seguirá en Sabadell? ¿No seguirá en Sabadell? Al fin y al cabo, dices, Sabadell se ha quedado ahora mismo como un banco, primero, exclusivamente nacional, más pequeño, ya no tiene TSB y por tanto también entra, pues como los bancos nacionales, a esa vulnerabilidad que tienen de depender exclusivamente, pues, de los tipos de interés de la zona euro y de depender del mercado exclusivamente español, que es un mercado súper maduro, no tiene la fuerza que puedan tener Santander o que puedan tener BBV en su diversificación. Se está haciendo muy bien, y lo que le espera a la banca el año que viene, manteniendo estos tipos de interés en el 2 y con unos costes totalmente controlados, con una morosidad totalmente baja, con unos índices de capital CET1 en niveles que nunca se habían estado y con unos rotes de los más altos de Europa, pues el año que viene va a ser un buen año de banca también, y así lo entendemos perfectamente. Vamos a tener un buen año de banca, pero desde luego no es lo mismo el Sabadell, ni incluso antes de la OPA, con la pérdida de TSB. Bueno, sepan que una vez hemos conocido el IPC de noviembre, el 3%, como les hemos dicho antes, las pensiones ya sabemos lo que van a subir el año que viene, un 2,7%. Así es que el jubilado medio cobrará unos 630 euros más el próximo año. Sí, bueno, esto está claro, hay que ver la inflación, cómo termina en noviembre, y sobre la inflación que termina en noviembre, pues ahí está el precio. Un cálculo sobre la media, por eso no suben el 3 sino el 2,7, pero hay que tener en cuenta que significa un incremento de costes de 5.700 millones de euros, que se unen a los 50.000 de déficit que ya tiene este año. Sí, señor. Ese es el drama. Ese es el drama. El gran drama de pagar las pensiones, que van en aumento porque se jubilan los baby boomers. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes les agradezco su interés, su atención y su paciencia. Por eso tengo premio a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.